Hola, ¿cómo están? Bienvenido de nuevo a nuestro canal TV Global 49 y a tu segmento que te presentamos el día de hoy, Salud Natural a tu alcance. Vamos a tratar hoy un tema muy importante con Fernando, un flagelo que está azotando, yo diría que la humanidad, porque todo el mundo habla de esa situación que le aqueja. Vamos a estar conversando con Fernando acerca de la diabetes, qué produce y qué se puede hacer para tener un poco de alivio en esa situación que aqueja tanto a la mayoría de la humanidad, digo yo. Entonces, pasamos inmediatamente con Fernando. Fernando, bienvenido a nuestro canal de Gracias, nuevo el Angelina. día de hoy. Gracias. Bueno, mira, la diabetes es una enfermedad metabólica. Es la enfermedad que aqueja a la población mundial ahora en este momento, a la mayoría de la población, sobre todo la fase occidental. Porque, bueno, afortunadamente tenemos alimentos disponibles a toda hora, pero lastimosamente abusamos de ellos. ¿Sí? Nosotros fuimos diseñados, evolucionamos para pasar tenemos la capacidad de pasar grandes cantidades de tiempo, ¿sí? En horas por supuesto, y algunos días, sin comer. Nuestro sistema está diseñado para alocar recursos de los que tiene reservados para mantener el cuerpo vivo, ¿verdad? Y entonces, pero no está diseñado para administrar constantemente nutrientes que eleven la glucosa, sobre todo nutrientes, comidas de baja densidad nutricional que mantienen la glucosa elevada constantemente en el tiempo. Nosotros necesitamos tener pausas alimenticias, necesitamos tener descanso. De hecho, se escucha que se ha puesto de moda estos últimos años hablar del ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es otra cosa que una pausa alimenticia por un tiempo suficiente hasta que se agote en los niveles de glucógeno y que el cuerpo se vea obligado a tirar un poco de esas reservas que se tienen. Porque nuestro sistema, nuestro metabolismo no tiene la capacidad de producir constantemente, sin parar, no tiene la capacidad no de producir, sino de administrar ingentes cantidades de alimentos o pequeñas cantidades de alimentos, pero de manera constante, ¿sí? Se supone que nosotros comemos, aportamos los nutrientes y luego hacemos una pausa alimenticia 4, 5, 6 horas porque, bueno, se supone que estamos trabajando o haciendo las actividades que se correspondan. Entonces, ese proceso mantenido en el tiempo de estar come todos los días, a toda hora, picando a toda hora, pues claro, vulnera el sistema, vulnera nuestro sistema y hace que nos enfermemos de él. Nos lleva a la diabetes. Se habla mucho no solamente de la cantidad de ingesta de alimentos, sino de la calidad de los alimentos que consumimos. Consumimos carbohidratos, proteína, pero creo que el suceso resultante de todos los alimentos es una combustión que termina en glucosa. Así es. Entonces, ¿por qué se altera tanto la glucosa por el uso de uno u otro elemento que consumimos? Bueno, mira, es muy sencillo. Nosotros pasamos de tener alimentos provenientes de la naturaleza, ¿sí? Que cosechábamos o que venían del sacrificio, que eran nutricionalmente muy densos, a comer comida que literalmente está llena de aire, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Comida que no te alimenta, pero que del mismo modo sube la glucosa. Cuando nosotros ingerimos alimentos, el estómago los digiere, la bilis me ayuda con la digestión de las grasas y de allí se sustraen los diversos, perdón, los diversos nutrientes que utiliza el cuerpo como materia prima para todas las cascadas enzimáticas que está llevando constantemente. ¿Qué sucede? Cuando yo como
alimentos, cuando yo ingiero alimentos que no tienen, que no me aportan nutrientes, entonces, pero que sí me suben la glucosa, entonces mi cuerpo tiene que sacar de las reservas que tiene, ¿sí? De las vitaminas del grupo B, fundamentalmente, y minerales que tiene reservados en el hueso, para regular esa glucosa y para hacer que esa glucosa funcione en las cascadas enzimáticas que me mantienen vivo. Entonces, yo en vez de dar, le estoy quitando, pero tengo el estómago lleno, ¿sí? Entonces, constantemente estoy sacando sustratos que necesito para mi vida, para mis funciones celulares, para la producción de energía, para la regeneración de las células, para el mantenimiento de la homeostasis, para el fortalecimiento de mi estructura ósea y muscular. Estoy sacando esos recursos para apagar un incendio que yo mismo ocasioné elevando la glucosa y no le aporto nada. Entonces, el suceso resultante, diría yo, la glucosa, ¿siempre está acumulada en la sangre o tiene hígado, algún lugar específico donde se acumula glucosa? ¿O solamente va en el torrente sanguíneo? Bueno, es un proceso bastante complejo, ¿no? El hígado acumula glucosa en forma de glucógeno, y lo mantiene en reserva allí. Pero bueno, tiene una reserva limitada, es muy poca realmente, para mantener la homeostasis, para mantener el equilibrio, para irnos soltando ese poquito de glucógeno que necesitamos cuando se nos está agotando, antes de pasar a la combustión de las cetonas, que es la combustión de las células adiposas, de las células de grasa. Entonces, nosotros la reservamos allí. Cuando nosotros comemos, ¿sí? Suben los niveles de glucosa con el proceso digestivo, esta empieza a circular en sangre y va con unas proteínas transportadoras a cada uno de los órganos del cuerpo y de los tejidos para que estos los absorban. Pero, claro, una vez que los tejidos absorbieron lo que necesitaron, ¿sí? Ya no pueden absorber más. Se cierra esa puerta, se cierran los receptores de insulina, se esconden, ya no se necesitan más y sigue circulando el exceso de glucosa en sangre. Entonces el cuerpo, ¿qué dice? Yo no puedo mantener esta sangre llena de glucosa, y el hígado, que es mi gran reserva, está lleno también, entonces necesita transformarlo en células adiposas, ¿sí? Lo transforma en triglicéridos. De allí vienen los triglicéridos, ¿sí? Los transforma en triglicéridos y luego finalmente los termina transformando en colesterol o acumulando como células adiposas en el organismo, asociado, por supuesto, a unos niveles de insulina muy altos. Por eso el páncreas se agota, por eso el páncreas se cansa y o se termina inflamando o termina habiendo una disfunción pancreática. Por eso los diabéticos del tipo 1 necesitan inyecciones de insulina porque ellos ya no producen insulina. Y los diabéticos tipo 2 produjeron tanta insulina durante tanto tiempo, seguido sin parar, que ya su páncreas se agotó. Y entonces ahora necesitan elementos para inyecciones de insulina también, para mantener el flujo necesario para que absorban. Entonces, del nivel de glucosa depende no solamente la salud, de todo, la energía. ¿Y por qué se complica tanto la glucosa con la adiposidad? Siempre las personas que están muy obesas tienden a tener ese nivel de glucosa alto. Y aún personas también muy delgadas tienden a tener esos niveles muy altos. Yo he visto personas muy delgadas con una crisis de glucosa fuertísima y otras también obesas que mantienen lo mismo. Yo quiero que también me hables, después de esta pregunta, sobre qué nivel más o menos debemos tener establecido, porque nunca el rango es posible llevarlo a lo óptimo, pero qué nivel debe ser favorable para que tengamos una buena salud y los órganos estén funcionando bien. Bueno, mira, me hablabas de la obesidad y de las personas a veces que están muy delgadas. Normalmente la obesidad es una consecuencia de tener unos niveles de glucosa en sangre muy adulterados, exagerados, mantenidos en el tiempo, que llevan a la acumulación de adipocitos y que generan una alteración, producto de una alteración del metabolismo. Por eso es tan importante el ejercicio.
nosotros estamos diseñados para ser activos físicamente, pero bueno, la sociedad moderna nos ha llevado a ser más sedentarios, no solamente porque estemos en casa viendo televisión en el sofá, ¿no? El Exacto. deporte de moda, sino también porque los trabajos, ¿sí? Nos hacen que nosotros podamos permanecer más tiempo sentados, porque, bueno, tenemos que estar analizando cosas, trabajamos frente a un computador, son oficios, son actividades que no demandan tanto dinamismo físico. Y resulta que nuestro cuerpo, nuestros músculos, en nuestros músculos se activan receptores de insulina cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nosotros sometemos el músculo a un estrés, a una situación de estrés, que generamos inflamación y que el músculo se ve obligado a repararse, entonces se multiplican los receptores de insulina que absorben muy fácilmente la glucosa en la sangre. Pero si yo no hago ejercicio, mi cuerpo disminuye mi masa muscular, entonces cuando se disminuye la masa muscular yo tengo menos receptores de insulina disponibles para recibir esa glucosa que está circulando en sangre y empiezo a tener sobrantes, empiezo a tener excedentes. Por eso hay la tendencia a acumular tejido adiposo. Las personas que son extremadamente delgadas, porque normalmente ya tienen un cuadro diabético, ya sea del diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, y no son capaces de absorber la suficiente glucosa, los suficientes nutrientes, y entonces entran parcialmente en una fase de desnutrición, porque aunque coman, no está llegando su alimentación, los sustratos adentro de las células, y por eso entonces tienen crisis de hipoglucemia, ¿sí? Que se les cae la glucemia a unos niveles muy bajos y a veces se desmayan inclusive, ¿sí? Pero es otra variante de una misma enfermedad, ¿sí? Es otra variante. Y me preguntaba finalmente, Del rango que debe, que los, debe los tener. rangos de glucosa. Mira, idealmente nosotros deberíamos tener hasta los 60 años un nivel de glucosa en sangre en ayunas en 80. ¿Sí? Ese debería ser el rango ideal, ese debería ser el rango promedio. Sí, de hecho, fíjate, hay algo que es que se estableció la media en la sociedad, pero se estableció la media en función de el rango que se tenía dentro de la sociedad. Hicieron una medición y dijeron, bueno, nada, mira, el rango medio que se está generando es este en la sociedad. Pero, ojo, ese rango medio era producto de la sociedad moderna, no de la sociedad original o en un estadio más atrás en el que vivía bajo otras condiciones. Nosotros podemos vivir idealmente con glucosas de 60 miligramos por decilitro y de 70 perfectamente. Es un metabolismo óptimo. Pero bueno, se habla idealmente de 80 miligramos por decilitro. En adelante ya es una glucosa que empieza a estar alta y que tiene consecuencias. Ahora bien, en la edad adulta, en la mayoría de edad, ¿sí? Después de los 60 años, pues claro, el cuerpo los sistemas empiezan a ser menos eficientes, hay menos capacidad de absorción de nutrientes, ¿sí? Aunque se haga ejercicio, entonces claro, empieza a haber más glucosa circundante, entonces bueno, ya empieza a ser tolerable 85, 90, ¿sí? 95 ya es un índice de glucosa muy alto, aunque los baremos digan que va de entre 70 y 100 mililitros por decilitro, siempre deberían estar lo más cercano posible a 80. Y se puede porque tengo personas con las que hemos venido trabajando y han logrado esos niveles. Entonces, Fernando, ¿qué diferencia tenemos en esa glucosa que quizás diariamente tomamos, esos niveles que tú nos explicaste, más o menos cómo deben de estar, dependiendo también de la edad? Pero hay una glucosa acumulativa, que siempre en nuestras analíticas, esa es la que dan importancia, la A1, Aún no sé. glicosilada, creo La que hemoglobina glicosilada. es el término. ¿Cuál es el rango que debe tener una persona para tener una glucosa normal o más o menos dentro de los parámetros de la normalidad? Bueno, mira, ese se le llama la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Eso es una medición que se hace para determinar el promedio de glucosa que hemos tenido acumulado en sangre en el último trimestre. ¿Por qué en el último trimestre? Porque los glóbulos rojos, se mide sobre los glóbulos rojos y los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 90 días.
Entonces no podemos medirlo más allá porque, bueno, ya nosotros lo que vamos a medir es el rango que tuvo ese glóbulo rojo a lo largo de su vida, ¿sí? Y ese nos indica la cantidad de glucosa que estuvo pegada a él, de cierta manera, sí, exacto, que circuló en sangre durante ese último trimestre. Entonces es un indicador que nos va a decir, oye, mira, no fue puntual, no fue casual, no fue que esta última semana te comiste una mariscada y te subió la glucosa. No, mira, la analítica me está demostrando que tú tienes un problema o has tenido los niveles elevados de glucosa en sangre al menos por 3 meses, ¿sí? Entonces, claro, con la recurrencia de los exámenes de las analíticas de sangre, vas viendo si ese es un parámetro que se presenta constantemente. Entonces, eso nos va indicando de que tú vas camino de una prediabetes y una diabetes, ¿sí? Okay. Hay un tema importante a tener en cuenta en la glucosa. La glucosa, comamos lo que comamos, siempre va a subir. Dependiendo de lo que comamos, ¿sí? Sube más, sube menos, ¿sí? Es una curva más suave que se mantiene por más tiempo, o es una curva muy pronunciada, ¿sí? Un pico muy pronunciado que luego cae estrepitosamente, que es lo que le da a las personas cuando toman bebidas azucaradas que tienen mucha energía, pero al rato andan otra vez bajitos, necesitados de otra bebida azucarada. La diferencia está en los sustratos, en los nutrientes que están contenidos en eso que nosotros comemos que nos subió la glucosa. Yo me como un café con leche con una galleta, voy a tener una subida de glucosa estrepitosa, pero nutricionalmente no le voy a aportar más nada, o sea, nada más allá que unos estimulantes y muchos azúcares, ¿sí? Pero a lo mejor si yo como un trozo de bacon con un huevo y un café, pues también me va a subir la glucosa, pero la diferencia es que no voy a tener un pico de glucosa porque no estoy poniendo un carbohidrato refinado en lo que estoy comiendo, y además estoy aportando vitaminas del grupo B, estoy aportando ácidos grasos de cadena larga, estoy aportando multiplicidad de nutrientes contenidos en ambos elementos. Entonces, dependiendo de lo que yo coma, voy a generar una curva de glucosa y voy a obtener de allí unos sustratos que me van a ayudar a mantener, a regular esa curva de glucosa, a evitar que esa glucosa que se me subió en ese momento me haga daño. Por el contrario, que sea beneficiosa porque me aporta glucógeno necesario y me está aportando más nutrientes de los que me está quitando. Es ahí la diferencia entre lo que uno puede comer y no. Entonces, Fernando, en una próxima vez vamos a seguir tratando este tema tan importante porque hay tantos nutrientes y tantos elementos nuevos. Hay un elemento innovador como el inmunocal, la vitamina C. Yo quiero que en nuestro próximo programa nosotros tratemos de esos elementos que son tan esenciales, que hacen como un contrachoque contra todas esas situaciones que producen la glucosa, la destrucción celular. Así que te doy las gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que aquí en tu herbolario vamos a encontrar muchos suplementos, entre ellos ese medicamento, o más bien que medicamento, ese suplemento. Es un alimento realmente. Que es un alimento, un derivado de leche, que está haciendo maravilla. Yo soy una consumidora porque pienso ponerme jovencita. Así que gracias por acompañarnos y le damos las gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más en este segmento de nuestra programación Salud Natural a tu alcance. Gracias por acompañarnos. Ha sido Salud Natural a tu alcance. Una conducción de Melina con el especialista en herbolaria Fernando Mendoza a través de TV Global 49. Si te ha gustado el video, dale me gusta, déjanos un comentario y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos programas. Gracias.